joder, que llegó aquí. No, hombre, por favor. A ver, que os pensaréis que, como dice David Jiménez, esto se hace solo. Llevo, pues, como 5 meses preparando esta charla. Y un ratito antes, cuando he podido. ¿Sabéis? Porque no, las historias no se escriben solas. Me lo contó ayer David. Él se va a una isla de Tailandia y la escribe ahí. Pues bien, yo estaba ahí en el backstage escribiendo esta historia. Soy Lucila Rodríguez Alarcón. Llevo toda mi carrera profesional contando historias e intentando que la gente las consuma. Y hace 10 años participé en la creación de una cosa que se llama Por Causa, una fundación, donde lo que hacemos es conectar a las audiencias con la información que cambia vidas, que cambia perspectivas. Entonces, para hacer eso, lo que hacemos primero es generar información, lo que creemos que hay que difundir, obvio. Información a veces no contada, esto es generar información, este congreso es eso. Pero hacemos otra cosa también, que es preguntarnos cómo se encuentra la gente a la que le vamos a contar esta historia. Pero cómo se encuentran en el sentido real del término de ¿están contentas? ¿Se sienten que pueden cambiar el mundo? Como nos pasó en el año 2010, ¿no? En España, que estábamos ahí todas, ¡venga! ¡Dame más información, que yo voy a cambiar el mundo! Guay. O están todas tristes, como creo que pasa ahora, ¿no? En plan, no me des más información que no puedo con mi vida. Pues intentamos analizar cómo se produce, o sea, cómo están las personas a las que les contamos las cosas. Y diréis, vale, ¿y eso cómo se hace? Bueno, pues ya os digo que el CIS, no. O sea, cuando alguien te dice, no, es que lo he leído en el CIS, una mierda, ya, yo también. No. O sea, tú llamas a alguien por teléfono, hola, ¿qué tal? ¿Qué piensas de la pobreza? Uy, me parece fatal. ¿Y los migrantes qué te parecen? Uy, todos buenos. Ya, una porra. No. Con entrevistas personales, con trabajo de encuesta cualitativa. Con eso se sabe cómo se encuentra la gente, cómo se sienten las personas. Entonces, por favor, tirad de las cualitativas. Aquí os recomiendo More in Commons. Les queremos. More in Commons. Lo pronuncio así con acento de Bilbao, que soy de Bilbao. In Commons. Bien, entonces, vale, pues muy bien. Ya sabemos cómo se ve uno, cómo están las audiencias. Bien. ¿Y cómo están? Os preguntaréis. Ajá. Pues no estamos bien, he de deciros. Estamos como tirando a mal. Para empezar, estamos muy cansadas de crisis consecutivas que van teniendo lugar desde casi, yo diría, el año 2001, posiblemente de antes, pero el 2001 con el 11 de septiembre, pues como ya el fin del mundo, hola, ¿qué tal? Y el terrorismo, fatal, tenemos un miedo horrible. Y luego llega la crisis del 2008 y otra crisis, venga. Ya no tenemos miedo al terrorismo, ahora tenemos miedo a quedarnos sin pasta. Venga. Pero no, tranquilos, que todavía llega el 2015 con el discurso de odio y la crisis democrática, porque que Trump haya ganado las elecciones, si eso no es una crisis democrática, que venga Dios y me lo diga. O sea, crisis democrática. Y luego COVID. Y ahora la invasión de Ucrania. Bien, pues tenemos miedo además a estar peor, como si se pudiera casi estar peor. Entonces no nos atrevemos a actuar porque nos da miedo que nuestra acción nos lleve a un sitio todavía peor en el que estamos. Y además tenemos una tristeza profunda que lo revelan todos los estudios de salud mental. Estamos tristes, el COVID nos ha dejado tristes. Y hay otro punto muy importante y es que estamos solas. No solo nos sentimos solas, es que estamos solas. Porque estamos en un modelo social individualista que nos lleva a pensar que esto que nos pasa lo tenemos que arreglar solas. Yoga, meditación, tal, me voy a poner bien. Pues no. Te vas a poner bien si encuentras comunidad. ¿Vale? Entonces, ahora que sabemos cómo están las audiencias, ¿cómo les contamos las historias a estas audiencias? Esas historias que queremos contarles y que queremos que les digan. ¿Cómo se las contamos? Pues mucha gente ha visto en esa opción de la soledad una entrada fácil a través de un discurso, que es el discurso del odio. ¿Por qué? Porque el odio une. No os equivoquéis, el odio une a un colectivo en contra de algo que odian. Y se crea una comunidad así.
Y ya estamos todos odiando juntas, pero el odio no construye. Entonces, frente a algo que no construye, yo vengo a proponeros aquí que contemos nuestras historias con la narrativa, el discurso del amor. Del amor, pues sí, pero no estoy hablando del amor romántico. Estoy hablando del amor de Bell Hooks. Estoy hablando de un amor que es una declaración política, que es una voluntad de ese amor. ¿Y cómo se cuentan las historias con un discurso del amor? Pues se cuentan historias que no son de otredad, que son las historias de lo que nos une. O sea, primero somos personas, primero somos mujeres, y luego cada una en nuestra diversidad tenemos particularidades. ¿Por qué no empezamos contando las historias así, y mirándolas así, intentando entenderlas así? ¿Vale? Hay otras cosas que podemos hacer para contar las historias con el discurso del amor. Lo local. Lo local nos acerca, nos hace sentir agentes de cambio, nos hace sentirnos poderosas. Lo local es importantísimo. Veamos lo local para contar lo que queremos contar. ¿Vale? Los números, pues son un poco pesados los números. Las historias mejor que los números. Y luego hay dos herramientas. Es que voy a intentar hacer una cosa. Perdón. Ay, me he puesto unas... No puedo. La risa se contagia. Se pueden contar las historias con la risa. Es físico. La risa genera unión, genera amor y no la usamos para contar nuestras historias. ¿Y sabéis qué otra cosa te cambia las endorfinas, produce hormonas y te deja como nueva y te apetece abrazar al de al lado? La música. Pamela hace eso. Pamela genera unión, genera comunidad. Entonces, ya está. Ahora todas a la web de Por Causa os descargáis las narrativas del amor, las publicamos el año pasado en diciembre y os las aprendéis de memoria. Y para seguir pido un muy fuerte aplauso para 3 personas que hacen otra cosa que falta y que es indispensable en la forma de comunicar actual, que es innovar en el soporte. Porque la peña está súper saturada de información. Cuesta meter tu información en ese entorno tan sobrecargado. Y estas señoras, de nuevo, otro panel donde solo somos mujeres y no lo hemos hecho aposta, ha salido así. Estas señoras, Lola García Jofrín, por favor, Lara Bonilla, por favor, y Ana Suriñac, por favor, al estrado. Hacen maravillas, cuentan historias como nadie lo hace y hoy nos van a acompañar para enseñarnos su trabajo e inspiraros. ¡Y viva el amor! No sé quién empieza, ¿quién empieza? Yo no, yo ya he pasado. Oye, cierto, aplauso para Alberto Reverón que hizo este maravilloso diseño. Alberto, gracias. Vale, pues entonces yo creo que vamos a empezar por Lara, ¿te parece? Vale. No vaya a ser que tenga que irse corriendo porque tiene que pillar un tren. Sí, tengo el tren de aquí nada. A Lara ya la habéis visto antes. Vale. Y lo que nos va a mostrar ahora, antes ha hablado más del contenido, pero no os ha enseñado la barbaridad de cosas que hace. Yo la conocí, tuve la suerte de conocerla porque soy jurado del European Press Prize y ha llegado 2 veces a la final, con sus trabajos que son impresionantes. Perdón. Entonces ha elegido... ¿Estáis? Esto técnicamente es un poco complicado, pero no imposible. ¿No veis? ¿Queréis mover las sillas? Nos ponemos del otro lado. Nos podemos sentar en el suelo. Mira, levanta. ¿Cómo se...? No hay miedo, Ana, no hay miedo. Para arriba. Lula. Ahora, ya está, ya está. Así yo estoy perfecta. Nos han castigado, yo creo. ¿Ya? Sí. Venga. El gin tonic. Bueno, intentaré ir rápido, si no me interrumpes o si queréis hacer preguntas. Presentaré 4 o 5 trabajos de los que hacemos, iba a decir en interactivos en el diario Ara, pero el jefe de diseño web me reñirá si utilizo la palabra interactivos porque no le gusta. Hablamos más de nuevos formatos, nuevas narrativas,
Al final se trata de intentar explicar los contenidos de siempre, pero con nuevas herramientas o con herramientas más atractivas para llegar al lector. Los motivos por los cuales hacemos estos pues, son muchos. Llegar a nuevas audiencias también por necesidad, porque se explica la historia o no se puede explicar de otra manera, por el tipo de materiales que tenemos, ¿no? Fotografía, vídeo, infografía, y también porque es una apuesta editorial, es una marca de Lara hacer este tipo de trabajos y de reportajes. Quizás luego sale en el debate, para mí no se puede medir este tipo de trabajos con la misma regla de medir que el resto de noticias, porque hay cosas intangibles, ¿no? Que no son las cifras, que no son los números, y es, por ejemplo, pues el prestigio también que da este tipo de trabajos. El primero es infertilidad, la otra cara de la maternidad. Es uno de los que más me gusta especialmente. Es una apuesta personal por, como decía antes, por dar voz a temas a veces invisibilizados, muchos de los cuales afectan a la mujer, en este caso era la infertilidad. Es un trabajo que cuidamos mucho, que tuvimos tiempo para hacerlo, que eso es un lujo en las redacciones periodísticas. También tuvimos tiempo porque entonces no nos hacían mucho caso, y es lo bueno que tiene cuando trabajas muy sola o muy solos, es que porque no tienes a nadie controlándote, ¿no? Una vez que se vio que los trabajos, los nuevos formatos funcionan, entonces ahora están mucho más encima nuestro, y el problema también es que nos piden que hagamos más. Y aquí ya entraríamos en un debate de si todo ha de ser en un formato interactivo. Lara, ¿cuántas personas erais? ¿Cuántas personas sois? Es un equipo pequeño de diseño y tecnología. Tecnología son 4 o 5 personas, pero no todas están haciendo interactivos porque se dedican a hacer todas las aplicaciones tecnológicas del ARA. Y entonces, pues, entre 1 y 3 personas se dedican a interactivos cuando está el proyecto por hacer, ¿no? Luego, el resto de tiempo hacen otras cosas. De diseño tenemos un jefe de diseño web, que es Ricard Marfà, que es con quien hago la mayoría de trabajos, pero el equipo de diseño, que hasta ahora estaba muy centrado en papel, como está perdiendo peso, también se están reciclando en diseño web. Y después de redactora estoy yo como especializada en nuevos formatos, pero claro, yo hago los que a mí me interesan, que acaban siendo pues, temas más sociales o de salud o que afectan a la mujer, pero contamos con toda la redacción. Desde Internacional, Cristina Mas pues, ha hecho también varios interactivos. Hicimos uno también cuando se cumplía un mes de la guerra en Ucrania. Sonia Sánchez, que está en Internacional y está especializada en temas de medio ambiente, también hace muchos. O sea, hemos conseguido que la redacción se lo sienta como suyo y que cuando tienen un tema que consideramos entre todos que puede ser susceptible de tener un soporte especial, pues trabajamos juntos. Sobre eso tengo una pregunta porque me consta que hay gente aquí que trabaja en redacciones intentando hacer transversalidad. ¿Cómo aseguráis que las personas trabajen con vosotros cuando lo necesitáis? ¿Tenéis una forma de gestión interna para asegurar eso? Es decir, que no te dejen al final de ti solo haciendo tu especial. No. ¿O te sucede? No. ¿Te sucede? No tenemos a nadie. Acaba pasando que acabamos trabajando bastante sola, sí. Pero quizás de lo que hemos conseguido, el avance que hemos conseguido es que no nos vieran como una cosa ajena a la redacción, sino que ahora se vea como una cosa integrada, que ahora tengan ganas de hacerlo. O sea, ahora nos vienen los redactores a decirnos, ostras, tengo esta cobertura, tengo este trabajo, me gustaría convertirlo en lo interactivo. Ahora tenemos que parar los pies y decir, oye, no todo, o sea, si se puede explicar con texto y foto, no hace falta que nos peguemos aquí la pelota un poco la antes. matada, ¿no?, en hacer esto. O sea, ahora tenemos que poner un poco de criba. Fantástico. Paso rápidamente por algunos ejemplos. Como os decía, es el de la infertilidad. Empezamos como una especie de teaser, ¿no?, que son las preguntas que las personas, ¿no?, las mujeres que sufren problemas de fertilidad, muchas veces o han oído o hemos hecho, ¿no?, otros, para cuando los niños, la sociedad te empuja a seguir intentándolo, y era una manera de introducir el tema. Es un tema del cual no se habla. Muchas de las mujeres con las que hablamos nos decían eso, que no lo habían explicado en muchas ocasiones ni a su familia, y era un tema tabú que me apetecía abordar. Como veis, es un trabajo que estuvo muy cuidado. Elegimos a las protagonistas que fueran diferentes perfiles. Ella es Miriam, por ejemplo, y hay diferentes lecturas, diferentes niveles de lecturas en el reportaje, ¿no? Aparece la fotografía para presentar al personaje, un titular, el día que decidí que se acababa me sentía liberada, un perfil, una declaración más larga, ¿no?, que explicaba, pues, por ejemplo, pues, que no lo explicaba por vergüenza, y entonces el perfil de Miriam.
Y a partir de aquí, cada una de ellas introducía un tema, ¿no? Cuándo decir basta, la relación de pareja y el sexo, el impacto físico, el impacto emocional, la gestión de las expectativas, la falta de información. Pero ese diálogo no existió, ese diálogo es ficticio. Yo entrevisté a ellas por separado y entonces, una vez transcribí todas las entrevistas, vi que había muchos elementos en común. Lo que hice fue extraer los elementos principales para sacar pues, 5, 6, 7 temas en común y las declaraciones de ellas sobre ese tema. Y entonces, al final, pues, se iba estableciendo un diálogo entre ellas. No hay, la voz del periodista no está, deliberadamente yo decidí salir porque no hacía falta, tampoco hacía falta expertos, ellas ya se explicaban perfectamente. Sí que hay datos, pero los datos están en un segundo plano. O sea, creía que teníamos que explicar, ¿no?, algunas cifras, como que entre el 15 y el 20% de las parejas en edad reproductiva tienen problemas de fertilidad, pero esos son los datos que sabemos. Yo lo que quería era explicar las historias que hay detrás, ¿no? Y también elegí que fueran mujeres. Hemos escuchado a los hombres muchas veces hablar de temas que afectan a las mujeres. Yo creía que ahora le tocaba a ellas. Se me enfadó algún experto con el que hablé, alguna psicóloga, recuerdo, porque al principio no tenía claro que este fuera el guión, ¿no? Y que me dijo, yo no he salido. Y digo, bueno, es que no hacía falta, porque lo que tú me explicabas ya lo explican ellas en primera persona y es mucho más potente oír su voz. Sí que hay diferentes perfiles y lo que, por ejemplo, hay 3 mujeres que no acaban con un bebé en brazos. Me parecía que lo más honesto era explicar esto, porque a veces identificamos la reproducción asistida con tasas de éxito que son irreales. Y muchas mujeres, cuando entran a una clínica de fertilidad, no salen con el bebé milagro en brazos. Y me parecía muy importante que los medios de comunicación no creásemos falsas expectativas y explicásemos esta realidad. Y por eso también hay un intento deliberado de empezar por el final. Ya me estoy enrollando, ¿no? 3 minutos tienes, Vale. si quieres enseñar el Paso otro. rápidamente. Bueno, un aplauso para esta barbaridad, que yo la vi por primera vez, me quedé patidifusa. La quería premiar, pero había mucha calidad. Bueno, solo de decir eso, que empezamos por el final de cuándo acabar con los tratamientos, porque me parecía también que era lo que nunca se explica. A ver, muy rápidamente, porque el de cuerpo de mujer hemos hablado antes. Espero que lo Aquí. vean. Este premio sí que conseguí que se diera. Aquí sí que fue el premio del European Press Prize, especial del jurado del año pasado. Bueno, quizás la peculiaridad, como os decía, es un trabajo en equipo, los proyectos salen desde cero, nos sentamos pues, un diseñador, un programador y yo misma, ¿no?, para gestar el proyecto. Yo al principio quería un cuerpo de mujer y que tú fueras clicando y te fuera saliendo la información. ¿Qué pasa? Que eso no funcionaba. Luego os enseño rápidamente un ejemplo de cuando no funciona. Tenemos siempre el debate de si scroll o no scroll. Hemos llegado a la conclusión que lo mejor es una navegación lineal y en scroll, entonces, aunque aparece el cuerpo humano y tú puedes clicar encima e ir, ¿no?, a los apartados de los cuales habla, también puedes hacer una lectura lineal, que no tengas que ir todo el rato clicando para acceder a la información. Como veis, son ilustraciones de Carmen Casado, que son preciosas. Esto también fue una cosa que decidimos sobre la marcha, porque al principio queríamos mostrar imágenes reales del cuerpo humano, científicas, pero no acababan de funcionar a nivel de diseño. Y hemos introducido algunas, por ejemplo, la de la mama, que yo quería que sí o sí saliera, porque no sé cuántas veces habéis visto vosotras una mama y vosotros por dentro, porque yo no lo había visto, nunca lo había en el colegio en Ciencias Naturales, entonces me parecía importante que saliera, pero al final decidimos que el resto de imágenes fueran ilustraciones. Lo que os decía de cuando no funciona, también hemos intentado hacer proyectos preguntando a los jóvenes. También es una manera de llegar a nuevas audiencias. Hicimos un reportaje que se llama Hacer 18 en 2018, que entrevistamos pues, 6 jóvenes que cumplían 18 años e hicimos las entrevistas vía WhatsApp. Pero como veis, tienes que clicar cada vez, ¿no?, para acceder. Y esto en móvil no funciona. El 90% de las lecturas que tenemos en ARA, bueno, como la mayoría de medios, es a través del móvil, entonces no funciona, tiene que ser una navegación en scroll. Las entrevistas son reales, yo los entrevisté a todos por WhatsApp y fue en tiempo real, o sea, me senté una hora estuvimos conversando, me enviaban audios, me enviaban fotos, lo único que hicimos, fotos de su habitación que les pedí, lo único que hicimos después fueron fotos en el estudio.
Y este año hicimos una versión que quizás creo que funciona mejor, más actualizada, de generación COVID, los adolescentes en pandemia. Digo que funciona mejor porque es en navegación en scroll. Cogimos 6 adolescentes, les hicimos la entrevista por Zoom desde su habitación y nos explicaron cómo habían vivido la pandemia. También son diferentes perfiles, ¿no? Judith, por ejemplo, pues tuvo un trastorno alimentario. Aquí veis navegación en scroll pero horizontal. Hicimos que se hicieran una selfie, ¿no? Que es como ellos, ¿no? Se comunican, y un pequeño perfil de cada uno, y hay perfiles muy diferentes. Lucía, pues, por ejemplo, pues, tenía una habitación para ella sola y pasó el confinamiento de manera muy agradable. Alejandro, en cambio, compartía habitación con su madre y vivía en casa de sus tíos. Acababa de llegar de Honduras, tuvo que repetir curso porque el confinamiento no le dejó acabar el curso. Y fue muy interesante porque pocas veces, o menos de las que deberíamos, escuchamos la voz de los jóvenes en los medios de comunicación. Y aquí pues, extraímos sus declaraciones, porque realmente tampoco hacía falta explicar mucho más, y extraímos también algunos extractos, ¿no? de la conversación en Zoom. No se escucha, pero bueno. Y el último es el latido de la Rambla. No sé si está en castellano. Muy rápido esto, porque vamos fatal de tiempo. Ya está. Lara. Bueno, este es un reportaje que no sabíamos cómo iba a resultar. Hacía un año, ¿no?, que hubo el atentado en la Rambla, y entonces hicimos un experimento que fuimos unos cuantos de la redacción a hacer un reportaje que íbamos... Bueno, es que es más fácil si se ve el making of, pero es difícil. Con una cámara fuimos recorriendo la Rambla y íbamos saliendo periodistas a entrevistar a gente que había en la Rambla. No queríamos preguntarnos cómo estaba la Rambla un año después y quiénes son los habitantes de la Rambla, quién hay, ¿no? Pues hablamos con kiosqueros, con gente de los comercios, con turistas. Y lo curioso de este reportaje es que no sabíamos el material que tendríamos hasta que lo acabáramos. Lo hicimos con una sola toma, y saliera como saliera, salió bien, todos conseguimos una entrevista, les hicimos una foto y luego, una vez en redacción, pues construimos el reportaje. A nivel tecnológico fue un reto, costaba, a veces la idea es buena, pero el soporte no lo aguanta, y es verdad que en móvil, por ejemplo, pues este formato costaba, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque a veces, como decía, ¿no?, la mayoría de visitas entran por móvil. Y nada, una pequeña muestra, ¿no?, de lo que hacemos en ARA. Gracias. Bravo. Vamos a ir cambiando, pero si alguien tiene preguntas para Lara, mientras vamos cambiando a Ana, que hay que switchear, bueno, no, aprovechad ya porque no sabemos, el futuro es incierto. Vale, ¿no aprovecháis? Pues entonces para Ana. Vale, Ana, como la vídeo? mayoría de las personas que estáis aquí sabéis, ¿Pero dónde lo es una fotoperiodista, como señalaba antes, se señalaba en un panel anterior, solo el 10% de los fotoperiodistas son mujeres. Ella es una de las más relevantes que tenemos en nuestro país, y hace un fotoperiodismo excepcional, que es marca y seña de la revista 5W, y es un honor tenerla aquí. ¿Y exactamente qué nos vas a contar, Ana, cuando consigas abrir esto? Cuando consigas saber cómo funciona un PC, No. se ve, pero esto se ve... Ah, no. A ver, ¿cómo se ve? Dale, pincha, pincha. Pero ¿no está descargado esto? No está A ver, descargado. no nos andes con tecnicismos, hemos hecho... A ver, un momento. Bueno, os No, lo voy espera, a enseñar así. a ver si se puede Tampoco abrir. soy muy tequismiquis, no pasa nada. No, hombre, estoy tomándote el pelo. Vamos a ver si somos capaces de... Vale. Quita este desastre, que ahora lo conseguimos. No, hay espera, pero preguntas para Lara. descárgalo. No, si está descargado. No, esto es el Drive. Sí, pero en principio estaba descargado. ¿Por Estás- aquí? Pues no, espera. Es que hay que abrirlo con un programa. Espera, vamos a ver. Por favor, Lucía, ¿nos ayudas? ¿Esto lo habéis abierto con PDF antes? Así solo tengo que hablar un minuto. Bueno, Ana, cuéntanos, preséntanos este proyecto tan maravilloso. ¿Cómo fue? ¿De qué va? ¿Cómo se llama? ¿Empieza por B? Bueno, tiro por aquí, pero No, hombre, mejor pero- si está descargado y lo podemos ver bien, ¿no? Sí, sí. Cuéntanos de qué va el proyecto y ahora abrimos las fotos. Bueno, yo... No, espera. ¿Os lo descargo? No, por ahí, espera. No, pero aquí vas a descargar una a una. Espera. Espera. Vale, un poco desastre esto. ¿Pero tú crees que cuando los descarguemos lo podremos abrir? Deja que lo hago yo
Hombre, espero que sí. Es que sabes que un fotógrafo no sabe hablar sin fotos. Vaya. No, bueno, no va tanto el proyecto de formatos, que es más de la forma de contar, ¿no? Yo durante toda mi trayectoria he intentado documentar migraciones y movimientos de población en diferentes partes del mundo. Y, bueno, he hecho una reflexión que aquí seguro que se ha hecho mucho, perdonar porque no he podido estar en las charlas porque hemos llegado un poco justos, pero se tiende a contar mucho las migraciones, movimientos de población desde las fronteras, desde las rutas, desde las pateras o desde los rescates en el Mediterráneo, ¿no? Y yo, de hecho, he sido partícipe de esto, he estado en fronteras, he estado en rutas, he estado en rescates, en los barcos de rescate en el Mediterráneo. Y hay un momento que te das cuenta que tus imágenes, que tú haces con una intención, yo me posiciono cuando fotografío migraciones, yo lo hago partiendo de la base que todo el mundo tiene derecho al menos a poder escoger donde se ha hablado en la mesa anterior, ¿no? Tiene que vivir. Entonces yo desde ahí migraciones, pero lo que sí que me da cuenta es que muchas veces nuestras imágenes, y antes ha estado Javier Bauluz aquí y ha trabajado para agencia muchísimo más que yo no he trabajado casi, pero vemos que nuestras imágenes que hacemos con una intención de denunciar, por ejemplo, en este caso, que es lo que os voy a pasar muy rápido, un sistema de acogida indigno, que este año hemos visto como se quiere, se puede agilizar un sistema de acogida y tener un sistema de acogida ejemplar, pero no vamos a empezar a hablar, no me voy a detener ahí. Pero estas imágenes que nosotros hacemos para denunciar esto muchas veces son utilizadas con fines absolutamente contrarios a lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Y esto yo lo noté, voy a pasar muy rápido las imágenes, en 2018 de repente Salvini cierra los puertos en Italia, la frontera conocida como Frontera Sur, ¿no? Que es, todas aquí sabemos que es la Frontera Sur, en Revista 5W le llamamos Frontera Norte porque la gente que la está cruzando es la Frontera Norte para todas ellas, pero empezamos no hacía falta ser un experto en migraciones, aquí seguro que todas lo sabíais, que la frontera del Estado español se iba a convertir en una de las más utilizadas. Una vez se cierra una frontera, se abren otras, no se paran los flujos migratorios. Entonces nos vamos todos a documentar qué está pasando, especialmente en Algeciras y en toda la costa, en Mar de Alborán y Estrecho de Gibraltar, ¿no? Y nos encontramos que cuando empezamos, esta es la distancia desde las que nos están dejando. Javier Bauluz se lo ha encontrado en Canarias estos últimos años, pero a la distancia desde la que nos dejaban fotografiar las llegadas era, bueno, quienes entendáis de fotografía o estáis acostumbradas a ver imágenes, sabéis que esto está hecho a mucha distancia con un teleobjetivo, ¿no? Estas imágenes tienden a repetir estereotipos de una gran masa de personas está llegando aquí, además te hacen fotografiar desde una distancia enorme y eso provoca que tú no puedes entrevistar a nadie, no puedes hablar con nadie y entonces nuestras cámaras se convertían en testigos de han llegado 10, han llegado 20, han llegado 50, han llegado... Y la única noticia que se daba era esta, ¿no? Y esto generó bueno, no tengo tiempo de enseñar todas las portadas que se hicieron ese verano, pero la mayoría iban con estamos saturados, la crisis de acogida, España no puede absorber más. Cuando en todo el 2018 entraron en España 50, y soy malísima con las cifras, pero unas 55.000 personas, en todo el 2018, y era la gran crisis mundial del sistema de acogida y del Estado español y de todo, y el primer año de la guerra de Ucrania han entrado 110.000 y aquí no ha pasado nada, ¿no? Entonces, un poco nuestras imágenes estaban ayudando a contribuir a esto. Entonces, yo estuve muy preocupada ese año, estuvimos todo el verano trabajando allí. Intenté buscar imágenes con narrativa del amor también para cambiar estas imágenes, ¿no? De masificación. Y solo nos dejaban, hubo un momento que nos dejaron acceder a los puertos y de hecho nos dejaban fotografiar lo que queríamos, que yo decía, qué raro que ahora, bueno, yo y todos los fotógrafos que estamos acostumbrados a hacer esto, qué raro que ahora nos dejen entrar. De repente empezaron a venir teles generalistas que no acostumbran a estar siempre, ¿no? Cubriendo estos temas, a hacer directos desde los muelles y eso iba reforzando esa idea de invasión que estábamos sufriendo todos, ¿no?
con Agus, estábamos trabajando con Agus Morales, dijimos, no podemos quedarnos en los puertos, vamos a intentar entrar en los centros de primera acogida. Y aquí vino otro problema, que para entrar en los centros de primera acogida estuvimos casi 1 mes y medio esperando un primer permiso. Claro, en un centro de primera acogida tú empiezas a ver, aparte que tienes muchísimo más tiempo para entrevistar y poder hablar con la gente y saber qué hay más allá de ese hecho de que han tenido que jugarse la vida en el mar para llegar a Europa, pues puedes entrar un poco más a... Y ellas también, ¿no? Ellas te conocen más a ti y cambia ahí la manera de documentar, ¿no? Pero después de estar 1 mes y medio esperando un acceso, cuando llegamos al centro de acogida nos dejaron estar horas. Entonces, en horas no se puede hacer nada y nos dijeron al día siguiente no, al día siguiente ya no. Entonces, hay un problema también, no solo del Estado policial y las fuerzas de... ¿no? Yo creo que hay que hacer una reflexión, no sé si algunas de vosotras estáis en ONGs o vinculadas a ONGs, pero hay que hacer también una reflexión de... bueno, muchas veces tenemos muchos problemas de acceso y al final muchas de nosotras estamos luchando por lo mismo que en teoría también luchan desde las ONGs, ¿no? Entonces, yo al final ese año acabé colgando, al final del verano, esta foto diciendo, mira, esta es la foto que resume mi depresión porque no sé qué contar, porque lo que estamos contando se está utilizando con fines absolutamente contrarios a esto y mi cámara no sirve. Y ahí hice una reflexión muy profunda, esta foto, y solo hice 2 imágenes ese verano, de las cuales creo que sí sirven para cambiar un poco las narrativas en cuanto a movimientos de población desde la fotografía, que es desde lo que yo hago, ¿no? Una es esta, que no tendremos tiempo de hablar, luego sí en las preguntas. Sí, sí, explícanosla. Es que es muy larga, no, voy a lo otro y luego vale. si eso vuelvo a esta. Bueno, sí que andamos un poco justas, pero... Por eso, una es esta, que os dejo ahí con la intriga, si no, esta noche me la preguntáis. Y la otra es esta. Y esta imagen es el inicio del proyecto, que solo os voy a poner el tráiler y luego vais a ver todas en Filmin, que está en Filmin. Es un cortometraje, por lo tanto, no tiene nada de nueva narrativa en cuanto a formato, o sea, es un cortometraje, basta. Pero sí que yo creo lo que hemos intentado es hacer una nueva aproximación a contar no solo el movimiento de migración, sino los procesos migratorios que no acaban ni empiezan cuando la gente acaba las rutas. Esta imagen es uno de los orígenes. Esta imagen yo la hago cuando está la gente parada, atascada en los puertos, en Algeciras concretamente. Algunas seguro que recordáis, lo hemos visto repetido en Arguineguín y lo vamos a volver a ver este año seguro. Dejan a la gente ahí durante días para acelerar el sistema, para arreglar el sistema de acogida y de repente yo veo a este chico, que en ese momento no sabía cómo se llamaba, a un chico haciendo esto, ¿no? Con un móvil se grababa y con el otro, ¿alguien se atreve a decir qué hacía? Pues con el otro móvil, ahora vais a ver qué hace. Quien entienda de fotografía también verá que está hecho, o sea, él se graba el vídeo selfie en un momento de luz que es ideal, ¿no? La hora azul que tanto nos gusta a los fotógrafos, y no solo esto, sí se intuye en su vídeo selfie que detrás tiene una manta roja de Cruz Roja, que son las mantas famosas que hemos visto tan repetidamente y que todas odiamos, bueno, yo al menos, sí, sí, ¿no? Sí. Que van todas cubiertas con estas mantas que se les cubre el rostro y solo vemos ese rojo de Cruz Roja. Pues él, que se llama Frank, se cuelga la manta de Cruz Roja detrás para hacerse el vídeo y yo le pregunto, ¿pero por qué te cuelgas esta manta? Y dice, no, porque yo en Camerún estudié que el azul y el rojo son colores complementarios y que quedan bien. Entonces dije, hostia. Yo ahora sabréis qué hizo con el segundo móvil, ¿eh? Yo hago esa foto y digo, bueno, al menos aquí hay una historia, ¿no? Es Fran, viene de Camerún y lo que está haciendo es grabar un vídeo para contar que ha llegado. Un vídeo, él, cuando llega, pues como todas, ¿no? Documenta su vida, pues un vídeo para contar que ha llegado. Yo tengo la foto, les enseño, no sé qué, y por la noche me voy a dormir y digo, pues que yo en realidad lo que quiero es el vídeo. Ese vídeo que ha grabado yo quiero ese vídeo. Entonces, como estaban ahí, estuvieron una semana, al día siguiente me voy a ver a Fran y le digo, ¿me das ¿puedo tener ese vídeo? Y me dice, sí, claro. Y me da esto. Vamos mal de tiempo, Ana? Tiene vídeo, es sonido. No, te lo han descargado y no tiene vídeo. Pues si no tiene vídeo, nada de lo que he contado tiene referencia. Porque... A ver, sí. Bonsoir.
Hala. Dale. Bonsoir à vous. El sonido. À vous, mes petites femmes là, mes petites femmes. C'est à vous que je dédie cette vidéo parce que j'ai vraiment souffert là, j'ai vraiment très souffert. Je suis sorti le 4 août 2017. Je suis arrivé maintenant le 27 juillet 2018. J'ai fait 358 jours dehors. Durant toute mon aventure, j'ai fait 358 jours. Et avant de traverser pour arriver en Espagne. Là. Él voluntariamente, no es que yo vaya allí y le diga, oye, ¿por qué no te grabas un vídeo y cuentas esto? No, él llega a Algeciras, veis ahí, eso no hagáis nunca, los fotógrafos, por favor. Ya veis cómo lío el vídeo, yo me cargo el vídeo, pero porque luego él se da cuenta que yo le estoy haciendo fotos y para de hablar y ahora lo veréis. Pero bueno, él lo que está haciendo es, de manera natural, contar su trayecto. ¿Y a quién le cuenta? A su esposa, principalmente, pero le cuenta a todos los familiares, ves, aquí me ve y aquí la cago. Porque ya me empieza, ven, ven, saluda a la familia. Mal, porque yo no quiero entrar en este vídeo. Mal, no hagáis eso, hacer ver que no. Esto es para esta tarde. La he cagado. Pues eso, no, bueno, ahí... Nacho, pues tienes una voluntaria aquí. No, no, pero ya lo he contado, ya está. Bueno, entonces, él lo que hace es esto, ¿no? Y para él yo le digo, ostras, ¿y esto? Y digo, no, para mí es súper importante que este vídeo quedase bien, es una pena que no pueda... Mal, ¿ves? Mal. Pero si no, no tendría la foto, eso es así. Y no sabía que iba a hacer este proyecto que ahora os voy a contar. Pero él me dice, no, para mí este vídeo es clave, bueno, para mí, para la familia, porque es la demostración de que yo no me he muerto en el mar, de que estoy bien, y él, he puesto solo 1 minuto del vídeo, pero dura 5 minutos, y él empieza a contar, yo era un pobre chico en Camerún, no estoy aquí solo, no tengo padres, no tengo madre, lo he conseguido, gracias a Dios, lo he vuelto a conseguir, mirarme a mí, lo he conseguido, y esto él lo manda a su esposa, y su esposa lo ve con toda la gente del poblado, ¿no? Y entonces son todas estas personas viendo a Ben cómo ha llegado a Algeciras, ¿no? Entonces, yo digo, ostras, esto es mucho más potente que una foto mía. O sea, vamos a sacarnos el ego de fotógrafas y vamos a hacer un proyecto donde, claro, me han presentado como periodista, pero yo en este proyecto no he hecho ni una foto. Lo único que he hecho es editora gráfica, ¿no? Y entonces lo que hicimos es montar unos talleres para contar los procesos migratorios a partir de estas imágenes que las personas se van grabando cuando están haciendo no solo la ruta, sino todo el proceso, ¿no? Y un poco el cortometraje, os voy a poner solo el... Bueno, es que no sé ni si ponerlo porque no... Ana, no bueno, nos va a dar pues tiempo. bueno, entonces, un poco lo que intenta el cortometraje es no solo enseñar cómo se graban y qué graban, sino ellas mismas hacen una reflexión de lo que yo les enseñaba, imágenes mías, y me decían, esta yo no soy, esto no soy yo, esto así nos estáis representando, esto es fatal, ¿no? Y entonces es una crítica de cómo yo, que lo he hecho siempre, estamos representando y diciendo lo que son y lo que no dejan de ser las personas que se juegan la vida en el mar. El cortometraje se llama #Bosa, un hashtag y una bosa, seguro que aquí sí que todo el mundo ha escuchado la palabra bosa, y también el cortometraje es una reflexión. Lo que da el nombre al cortometraje es la palabra bosa, que si aquí os pregunto qué significa bosa, ¿alguien sabe qué significa bosa? Y acabo con esto. Hay que cambiarlo ya. ¿Victoria? Vale. Muchos medios de comunicación dicen que bosa significa victoria. Nosotras preguntamos a toda la gente que le hicimos al taller que ellos cuando llegan gritan bosa, qué significa bosa, y cada uno te da una definición. Por lo tanto, la conclusión es que los medios crean un lenguaje, ¿no?, de migraciones, unas bosa, y yo he escuchado incluso en un medio, bosa significa victoria en un dialecto, un dialecto africano, y se queda tan ancha la locutora que lo dice, o locutor, y nadie ha investigado qué significa bosa, ¿no? Y un poco el cortometraje va de esto, ¿no?, de romper un poco los estereotipos que reproducimos, yo me incluyo, cuando hablamos de esto. Y ya está, ya me callo, pero sí, muy difícil, ¿eh? Sin vídeos. Ha sido maravilloso. Bueno, pues Ana, una representación del periodismo que hacemos. Sin medios.
Es un ejemplo claro de qué es lo que somos. Gente sin medios y con muy buena voluntad y un talento impresionante. Yo estoy a punto de abrazarte porque me da un poco de cosa. Luego. Sí, abrazo. No vamos a hablar de narrativas del amor y no nos vamos a abrazar. Bueno, ahora tenemos a Lola García Jofrín, a la que conozco desde hace, puede ser 10 años, dijimos ayer, éramos unas crías, acabamos de salir de la escuela cuando nos conocimos. Nos conocimos en la casa de Enrique Meneses, un fotoperiodista que era muy amigo nuestro, con el que hicimos cosas muy locas, que ayer recordábamos, entre otros hacer una televisión online hace 10 años con un señor que tenía 85 años. Todo bien. Pero bueno, él había estado en Sierra Maestra y tenía las únicas fotos de Che Guevara y de Fidel. Y nos quería mucho. Entonces, cuando en los European Press Prize vi una cosa firmada por Lola García Jofrín, pues le presté atención, pero vamos, en realidad primero vi la cosa y luego dije, ostras, si conozco a la tipa que lo ha hecho. Y resulta que era esta señora que trabaja en un medio que se llama Outriders, del cual yo soy absolutamente fan. Ha llegado 2 veces a la final del European Press Prize en la parte de innovación, al igual que Lara. Así que de nuevo, gracias al European Press Prize por levantar tanto talento y nos va a explicar un poco lo que hace en un tiempo récord y no creo que podamos hacer preguntas porque Lara se tiene que ir corriendo. Bueno, lo primero quería decir que me hace muchísima ilusión estar aquí con todas vosotras y con Lula y agradezco de parte de todo el equipo que estemos aquí presentando nuestros proyectos. Cuando hablamos de cómo contar de manera distinta el periodismo que hacemos, a nosotros nos ha costado mucho cambiar al formato de móvil, pero lo que hemos entendido es la mayoría, casi la totalidad de nuestra audiencia consume el contenido por el móvil. Entonces nos ha costado mucho porque somos una generación que le gusta lo horizontal, pero la realidad es que lo que queremos es que al final todo ese esfuerzo que hemos hecho para contar las historias llegue a la gente y llega especialmente a una generación que, si habéis leído el informe del Instituto Reuters, más del 30% consume el contenido en redes sociales y la mayoría de esos jóvenes huyen de las noticias, evitan las noticias, dice el informe, porque les produce malestar. Podemos cegarnos y decir, bueno, vamos a seguir haciendo las cosas igual, o podemos escuchar a esa generación y ver cómo podemos llegar a ellos. En nuestro caso... la precariedad vuelve de nuevo, nos azota como un látigo. Bueno, tenemos los mejores técnicos pero... Somos un colectivo de periodistas, de fotógrafos y de diseñadores y invertimos mucho tiempo, cariño y recursos en cada historia. Uno de los ejemplos que os quería mostrar es la estación de tren de Leópolis, en Ucrania. Yo estuve allí con un equipo y estuvimos entrevistando a parte de esos 3,5 millones de personas que fueron evacuadas en trenes en los primeros 50 días. Ya, claro, al final. Vale. ¿Pero la vemos? A ver, podríamos haber pues hecho un ensayo general, diréis, ¿verdad? Pero aquí nadie mandó la presentación a tiempo, así que cuando hicimos el ensayo general no había presentaciones. Entonces, bueno, os quería hablar brevemente de 4 ejemplos en los que hemos innovado, tanto desde la cobertura como desde la manera de hacer cooperaciones con artistas o de la manera de difundir la información. Este es el caso que os comentaba de la estación de Lviv. Tristemente, estábamos contando informaciones muy duras de familias en un momento que todos los medios estaban hablando de eso. Y esa fatiga mediática que se produce, realmente si lo que queremos es contar la historia de estas personas y que llegue, vuelvo a decir eso, tenemos que adaptarnos a cómo la gente consume el contenido. Entonces, en nuestro caso, hicimos una cooperación con un artista de plastilina, que si le podéis buscar en Twitter hace cosas maravillosas, es colombiano, Edgar H. González, y él lo que hace es contar historias de migraciones con plastilina. Cooperamos con él y lo hicimos porque entendíamos que nuestra audiencia, especialmente joven, no iba a consumir esas historias si no era contándoselo de una manera diferente. Este caso, que posiblemente os suena
a todas. En Polonia, en octubre del año pasado, se habló mucho de lo que estaba pasando en la frontera con Bielorrusia. Y lo interesante es, si ahora miramos a las cifras, en ese momento hablábamos de menos de 30.000 personas que habían llegado a la frontera y que se hablaba como algo gravísimo. Si miramos unos meses después y hablamos de las cifras que Polonia ha acogido 2 millones de personas, es increíble ver cómo lo que parecía un problema antes, ahora se ve cómo se puede responder a eso. En este caso, había muchas imágenes, especialmente en Polonia, de esa valla, de esas familias que llegaban ahí, pero nosotros lo que queríamos saber era, primero, quiénes eran esas personas. Y lo que hicimos, aquí lo vamos en la cobertura, durante 10 días todo el equipo viajó a 7 países. En mi caso, yo fui a Líbano, teníamos a compañeros en Bielorrusia, compañeros en Polonia, en Dubái, en Alemania y en Lituania y en Polonia. Y lo que hicimos era seguir toda la ruta y ver desde el origen, en mi caso, quiénes eran esas personas, la mayoría en el Valle de Baca, cerca de Beirut, eran refugiados sirios, jóvenes, que llevan 10 años en el limbo. Muchos de ellos pues, eran niños cuando dejaron Siria, pensaron que sería temporal y después de 10 años siguen en esas tiendas de campaña. Es una generación perdida porque esos niños no han ido al colegio, muchos de ellos. No trabajan en trabajos informales. Entonces, claro, cuando les preguntas ¿y por qué te vas? Es que la pregunta es ya parte de ¿por qué no? Es decir, no tengo absolutamente nada que perder. Y uno de esos jóvenes que lo intentaron, él lo hacía por su hijo. Su hijo pequeño nació con problemas y pensaba que si llegaba a Europa habría un buen médico que podría atenderle. Entonces, bueno, lo que hicimos fue cubrir de manera diferente quiénes eran esas personas, cómo era el recorrido, qué intereses había ahí, porque lo que era llamativo también era lo facilísimo que era ir a una agencia de viajes en Beirut, pedir un visado a Minsk, siendo sirio, y volar. Entonces, ¿qué intereses políticos había ahí y cómo era todo el proceso? Este tercer ejemplo, en el que también innovamos en la cobertura, lo hicimos con un compañero kurdo, Masud Hamid, y fue durante los 3 meses en los que estuvo el ataque turco, en el norte de Siria, en Rojava. Y en este caso, realmente, utilizamos esta cobertura por la facilidad que nos ofrecía WhatsApp. No fue algo que pensamos, sino vimos que él viajando, yendo en carreteras, pasando todo el día en el terreno, la única manera de enviarnos lo que veía era por WhatsApp. Entonces decidimos publicarlo tal y como se había producido el contenido. Entonces, es un diario durante 3 meses, que el diseño es con formato WhatsApp, y es increíble porque creo que se ha leído tanto porque precisamente es con formato WhatsApp. Estamos tan acostumbrados a consumir el contenido de esta manera que somos capaces de leer más de esta manera que si fuese el mismo texto y las mismas fotografías e imágenes, pero simplemente como un texto y unas fotos. En este cuarto ejemplo que quería poner, lo que hicimos, y es algo que nos gusta mucho y creo que cuando hablamos de cómo llegar a más gente, el periodismo que yo veo aquí en el presente o futuro cercano es lo que llaman periodismo de soluciones. Es decir, vamos a ofrecer solo el problema, porque además es algo que tampoco es una cobertura honesta. Y si hablamos de esta fatiga mediática y esta nueva generación que huye o evita los medios, ¿por qué no contamos el problema, pero desde una perspectiva distinta, desde la solución, desde la respuesta? Creo que cuando hablamos de casos de un conflicto, a mí me preguntaban, ¿y cómo puedes hacer en la guerra de Ucrania periodismo de soluciones? Bueno, pues lo que hicimos en el reportaje de la estación de Leópolis, si luego podéis ir allí, es contar cómo se responde a esos problemas. Cómo, por ejemplo, el hecho de que los trenes ucranianos siguieron funcionando, salvaron tantísimas vidas. Incluso creo que los primeros 50 días hubo 99 conductores o personal del servicio de trenes ucranianos que fue herido mientras se hacían todas esas evacuaciones. En este caso, lo que hicimos es una newsletter durante 7 meses. Hicimos una cooperación con un pintor en acuarela.
Una cosa que suena un poco loca, si le dices a alguien, vamos a hacer una cooperación con un pintor de acuarela, y lo que hicimos es, como siempre, partimos de las reglas básicas del periodismo, entrevistando a gente en el terreno, pero luego lo contamos en pequeñas postales que enviábamos una vez a la semana en el newsletter y que enviábamos pintadas en acuarela como si fuese una postal. Y es otra manera de innovar. Y eso, entonces yo creo que en nuestro caso lo primero hemos sido totalmente 100% móvil. Si nuestra audiencia es cómo consume el contenido, creemos que se tenemos que ofrecer de la manera en la que lo consumen. Nos ha pasado alguna vez de enseñar reportajes multimedia y decir, uy, no se abre en el móvil, vete a tu casa, ábrelo en un ordenador y luego verás lo bien que está hecho. Eso no funciona si realmente queremos que llegue especialmente a la nueva generación de personas que van a consumir los medios. Entonces hemos sido totalmente un formato móvil, hasta como visteis ayer sí. El trabajo de Tina. El trabajo de Tina es un documental hecho en 7 años y suena una locura tantísimas horas de vídeo en el móvil, pero creemos que realmente lo va a ver más gente que si simplemente colgásemos el formato para web. Luego creo que los formatos cross-border, colaborar con compañeros locales en sitios donde cada uno conoce mejor su terreno, puede enseñarnos a cubrir una misma noticia de una manera muy diferente. Y cuando digo cross-border, a veces también significa entre diferentes profesiones. Un caso extremo puede ser un pintor en acuarela, pero a lo mejor si realmente cooperamos con otra gente que está produciendo contenido de otra manera, nuestras historias pueden llegar a un mejor público. Creo que eso siempre lo entendió muy bien Hollywood o Netflix. Es decir, son capaces de realmente contar todo de una manera que nos enganche. Entonces, creo que es muy fácil decir, no, es que la audiencia, los jóvenes no leen, pues tendremos que contar, pero los jóvenes consumen TikTok y los jóvenes pasan muchas horas en el móvil. Si conseguimos que al menos un trocito de la historia de Sam o un trocito de la historia de estas personas llegue a esos jóvenes, aunque no sea en el formato horizontal maravilloso que nos encanta, habremos hecho algo. Entonces, bueno, pues por ahí, bueno, pues eso es lo que quería contaros, sin vídeos, pero... Bueno, pues como somos el último grupo, se nos ha hecho un poco tarde. Lara se tiene que ir y estaréis cansadísimas. Ha sido una... Levántate, Ana, por Dios. Hemos hecho un clásico del Congreso de Mérida, que es coger el mobiliario urbano y moverlo. No lo mováis, si luego... nada, yo no sé vosotras cómo lo habéis vivido. A mí estos proyectos me han cambiado la vida. El único que no conocía realmente era el de Ana y la volvería a abrazar porque me ha parecido impresionante las reflexiones. No has visto nada, ¿eh? No, pero me da igual. Las cosas que has contado me han inspirado. Ay, acabamos de tirar la petaca. El amor tiene riesgos. Y luego lo de cagadas, que esta tarde espero que Nacho te saque ahí. Y nada, espero que os inspire a todas. Os recomiendo que habléis con las personas que han presentado porque existe un enorme mundo, un enorme espacio en las narrativas que no exploramos a veces porque estamos atados al convencionalismo. Por eso me gustó también lo que decías, Ana, porque nadie hace lo de siempre porque piensa que está mal. Hacemos lo de siempre porque creemos que es lo que hay que hacer, que es lo que funcionó o es el espacio en el que nos movemos con soltura. Y bueno, nada más. Yo decir que estoy súper contenta con estas 3 mujeres fantásticas y que ahora hasta las 4 podéis hacer lo que queráis, pero por favor no bebáis alcohol, que eso es para después. Así que muchas gracias y... Muchas gracias. Bueno, gracias.